En el inicio de hoy tenemos una comunicación que tiene que ver de alguna manera con lo que ha sucedido este último fin de semana aquí en la ciudad de Quilmes, la inauguración del Club Social, el Centro Cultural Rodolfo Walsh, que contó con la presencia de distintos oradores, entre ellos el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Mario Lozano, el economista, docente Carlos Bianco, y el ex ministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof, que está en comunicación con nosotros. Axel, bienvenido. Buenos días, Iván Santarciero, desde Radio Aijuna. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias. No, gracias a usted por estos minutos. Lo primero, diputado, para consultarlo, tiene que ver con las sensaciones de lo que fue este encuentro del último fin de semana aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Bueno, no, la verdad que fue un enorme alegría para mí poder acompañar la apertura de un centro cultural ahí en Quilmes. Primero porque, como un poco relataba yo cuál es mi sensación con esta etapa, que es una etapa de la militancia, es una etapa para mí de las organizaciones de base, barriales, de fábrica, en las escuelas, en los clubes. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza de que el programa económico de Mauricio Macri es un programa neoliberal. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, algo que ya pasó un par de veces en la Argentina, con efectos muy trágicos, que desde lo económico, porque se trata de la apertura de la economía, el achicamiento del Estado, se trata también de la desregulación de los mercados financieros, o sea, la posibilidad de la bicicleta financiera, la llamada bicicleta financiera, que hoy está en auge, porque con la tasa de interés que paga el Banco Central y el dólar planchado pueden entrar dólares para hacer ganancias muy grandes. Pero bueno, todo eso va determinando una caída muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios, lo cual pincha el mercado interno y evidentemente genera una situación de caída del empleo y estancamiento económico. Dicho de otra manera, después de 12 años donde con altas y bajas, por supuesto, mayor o menor velocidad, pero permanentemente hubo un Estado muy comprometido con el empleo y con el poder adquisitivo de las grandes mayorías, entramos en una etapa inversa. Y entonces es necesario que resurjan los vínculos de solidaridad, pero también que aparezcan las organizaciones y la forma de todo tipo de defensa de los propios derechos. Y bueno, un poco creo que es lo que estamos observando, y es importante que grupos grandes, pequeños, pero siempre organizados a través de algún tipo de articulación, inicien proyectos como el que se ha visto ahí a pulmón, ¿no? Era un lugar que era un prostíbulo y hoy es un centro cultural abierto a toda la comunidad. Para mí fue muy importante poder estar ahí en sí. Y simbólicamente también muy pero muy importante por lo que sucedía en ese lugar. Diputado, lo consulto por algo que repasó en su discurso del día sábado aquí en Quilmes, en relación a esta idea del marketing político y de la estafa electoral que han sufrido los argentinos. Una analogía muy interesante, le contamos a algún desprevenido que no haya podido escuchar el discurso de Axel Kicillof del pasado fin de semana, una analogía entre la política y lo que vemos habitualmente en la publicidad. ¿Cómo se explica esta lógica, este mecanismo que vino a vender de alguna manera ese plan neoliberal como la solución a todos los problemas que teníamos los argentinos? Sí, coincido. La verdad que sobre lo que yo llamaba la atención es sobre algo que, por ser público y ya conocido, no es ningún secreto, no por eso debemos dejar de pensar sobre cuál es su significado. Sabemos que el PRO, Mauricio Macri, no se asesora por politólogos, por sociólogos, por historiadores, ni siquiera por conocedores del Estado y de sus procesos, de los procesos de crecimiento latinoamericano o de países emergentes.
se asesora por gente del marketing para la cuestión electoral. Y el marketing es una disciplina que justamente, yo decía, y sin tratar de desprestigiar a quienes se ocupan de esto, porque la efectividad es indudable, ¿no? Uno, supongo que tiene un producto, quiere venderlo, y se reúne de especialistas en marketing que le explican cómo hacer propagandas y diferentes tipos de campañas para vender el producto, y no es estrictamente por lo que el producto es, sino muchas veces por otros rasgos que por asociación se le quieren añadir al producto. Por eso uno está acostumbrado que producto del marketing aparezcan estas publicidades, qué sé yo, de tantos productos que uno prende la tele y se toma por ejemplo, un detergente, ¿no?, para uso hogareño, y convierte a las amas de casa en personas felices, que no tienen ningún problema, que la tarea se les facilita muchísimo y que más o menos tiene un superhéroe que le ayuda con la limpieza de la casa. Claro. Después, cuando uno tiene el detergente o el limpiapisos en su casa, se da cuenta que simplemente es un detergente o un limpiapisos, y a veces todas las promesas de la publicidad no se cumplen cuando uno lo utiliza. Por eso yo creo que usar esto para la cuestión política tiene este riesgo, que los asesores de marketing de Macri seguramente le dijeron que él se tiene que mostrar con su esposa, con su pequeña hija, como una familia feliz, muchas exposiciones de ese tipo, y después adoptar el eslogan, como son los eslogans de la publicidad, que prometen las mil ventajas y las millones de alegrías que uno va a tener por consumir determinado producto. Por eso aparece los eslogans de campaña, Macri, que eran estos de podemos vivir mejor, o revolución de la alegría, o pobreza cero, que son productos del marketing. Se ve que juntan a un grupito, le preguntan cuáles son sus preocupaciones y les vienen con una de estos eslogans, estas frases que no dicen nada en el fondo, son tan generales y vacías que no dicen nada. Y yo creo que Macri llegó al poder de esta manera, porque decía podemos vivir mejor, y ahora que son gobierno empiezan a aplicar este programa económico neoliberal, que es muy distinto a todas las alegrías que nos prometieron en campaña, incluso en algunas concretas. Cuando habló de cosas concretas como impuesto a las ganancias, decía, hay una publicidad que hizo Macri, que está en internet, sobre impuesto a las ganancias, que decía que el día que la asumiera, ningún argentino más iba a pagar impuesto a las ganancias. O sea que vendió su producto como si fuera un producto privado, un producto de consumo, que no importa que te engañen, no importa que te digan otras cosas y que no te hablen tanto del producto, sino de tu propia vida y lo feliz que vas a estar. Pero bueno, hoy tenemos el programa económico y lo que encontramos son despidos, inflación mucho más alta que los salarios, que las jubilaciones, es decir, un deterioro muy fuerte de las condiciones de vida, y es ahí donde empiezan con otra campaña publicitaria, también armada supongo por el sector del marketing, de lo de la pesada herencia, echarle la culpa a otro, el segundo semestre, prometerte un futuro mejor, más allá de lo que te está pasando. Yo creo que todo esto vale la pena recapitularlo, porque supongo que la gente que lo votó a Macri, pensando que podemos vivir mejor, hoy se encuentra con que le dicen estábamos demasiado bien, que para mí es algo un poco contradictorio con podemos vivir mejor, ¿no? Porque, qué sé yo, viviremos estos 12 años, estaríamos a un nivel, algunos 8, otros 7, 6, y ahora te dicen que con el programa de Macri, en todo caso ahora estás muy mal, por la pesada herencia teóricamente, y después vas a estar bien, pero no tan bien como antes. Así que el que lo votó, yo digo que lo estafaron. Como si uno se compra una golosina, un detergente, una gaseosa, y después se la toma y es horrible, o no funciona, o tiene otro resultado, o ensucia en vez de limpiar. Ahora, simultáneamente, también a la hora de hablar de esto y de hacer esta lectura, que me parece interesante y fundamental también, se refería a ese momento anímico que vive parte de la militancia,
de un momento de tristeza o de bronca, ¿no? Y hacía referencia también, diputado, a que no hay que enojarse, que no hay que maltratar ni subestimar, porque también lógicamente un argentino que tiene memoria, que sabe lo que vivió en los 90, que trató de anticipar, que lo acusaron de campaña del miedo, a la hora de la charla, de la conversa, se calienta, digámoslo así, ¿no? Y de alguna manera usted proponía alguna otra estrategia. ¿Cómo hay que hacer esa charla, ese mano a mano? Sí, yo creo primero en el mano a mano, porque me parece que los medios de comunicación están muy intoxicados hoy de campaña macrista. Lo estuvieron cuando nosotros éramos gobierno y lo están ahora, o sea que son medios oficialistas, y hay una especie, si me permitís la frase, periodismo militante a favor de Macri ya desembosado. Entonces yo creo que ante eso, donde los medios hablan de una cosa que es del pasado y de las promesas de futuro, pero nunca del presente, y echándole la culpa nunca al gobierno, yo creo que se arma un espacio, una especie de ventana para poder hablar muy francamente con incluso gente que lo votó a Macri, o gente que bueno, que dejó de confiar en nosotros. Y hay que partir de ahí, porque tampoco habremos hecho todas las cosas bien, ni podemos echarle nosotros la culpa a los medios y a los demás porque no hayamos podido convencer a una mayoría. Estuvimos cerca, 49%, ya eran 3 gobiernos seguidos peronistas, fue un récord en toda nuestra historia. Hubieran sido 4, es cierto que era una parada complicada, pero bueno, lo cierto es que se perdió la elección y no logramos convencer a mucha gente. Entonces hay que partir de la humildad de quien bueno, pensaba ya que Macri era esto, no se dejó engañar por la publicidad, pero digo que el dispositivo por el cual engañaron a la gente fue muy fuerte, porque también implicaba noticias muy negativas sobre lo que pasaba en aquel momento, digamos, proporcionales a como ahora encubren la situación económica adversa. Antes nos iba bien y decían, no, en realidad es una crisis, la Argentina crecía, creaba empleo, es una crisis sin síntomas, ¿no? Asintomática. Entonces se decía cada cosa que bueno, que yo llamo a ser comprensivo y a poder generar confianza de nuevo, también reconociendo, habrá puntos donde la gente nos critica que tienen razón. Entonces hay que escucharlos también, porque no es nuestro punto de reivindicar lo bien que hicimos todo, sino básicamente aprender incluso de nuestros propios errores porque seguimos siendo una fuerza política que aspira a gobernar la Argentina en elecciones, ¿no? Entonces también hay que mejorar. Es ese punto donde yo pedía a nuestra militancia que no vaya con un revanchismo nuestro para los arrepentidos que votaron a Macri diciendo, yo te dije, yo las tengo re claras, porque si no hubiéramos ganado la elección. Así que hay que partir de ese lugar donde estamos, pero con una diferencia. Nosotros hemos sido muy sinceros con la gente, y incluso cuando había problemas internacionales los hemos marcado, las dificultades que teníamos, pero bueno, con una campaña muy intensa de algunos sectores, no solo de la prensa, que sería sencillo, sino del poder concentrado en la Argentina. Creo que hay que hablar desde ahí, sí, y recuperar de nuevo la confianza y dejarle claro a todos los argentinos que estamos hoy en esta adversidad defendiendo sus derechos todavía, y también desde nuestros lugares de representación, y que estamos trabajando realmente para volver mejores, pero con un modelo de crecimiento, inclusión social, de reindustrialización. La última, diputado, porque sabemos que tiene un compromiso, una línea... Es un compromiso y medio, decime, sí. Una línea con el encuentro de hoy, el mini Davos organizado por el gobierno. ¿De qué viene eso? No, creo que el gobierno tiene una apuesta muy fuerte dentro de esta campaña de marketing a que la solución para los argentinos está fuera de la Argentina. O sea que tenemos que esperar que vengan los inversores extranjeros a producir. Pero yo, hablando un poco con por ejemplo, representantes del sector metalúrgico, empresarios, el otro día en el Congreso, veía que las máquinas que tienen hoy las tienen produciendo a la mitad, porque no hay quien les compre. Entonces es muy difícil que alguien venga a invertir cuando no hay mercado, porque han pulverizado el salario. Así que
Yo de ese encuentro me parece que tiene mucho de publicitario también, empresarios extranjeros que van a prometer inversiones, no se sabe en qué sectores, porque la timba financiera ya la están jugando. Bueno, les agradezco mucho y les pido disculpas. El agradecimiento, diputado, por estos minutos. Un abrazo desde aquí. Bueno, hasta luego, gracias. Axel Kicillof en vivo en el arranque de la semana aquí en la 94.7.